¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos, empezar juntos la semana. Una semana crucial, muchas cosas ocurriendo en el mundo. Estamos atentos, por supuesto, a lo que sucede en Venezuela, a lo que pasa con Nicolás Maduro, a las reacciones internacionales. Fue un fin de semana muy intenso informativamente. Además, también los saldos del sismo del viernes pasado que sacudió a México en este inicio de año. Muchas cosas ocurriendo y yo agradezco que estén ustedes ahí para compartirles todo lo relevante. Así que si están listos, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. Ojo, porque a México también le tocó el republicano, en el marco de esta intervención en Venezuela, dijo que los cárteles del narcotráfico son los que gobiernan México y no la presidenta Sheinbaum. Ella ya respondió, aseguró que hay una muy buena relación en términos de seguridad y que va a seguir colaborando, pero sin subordinación. Por otro lado, se confirmó el asesinato del empresario tequilero José Adrián Corona. Apareció muerto en una carretera, había sido secuestrado el 27 de diciembre. La Fiscalía General ya extrajo la información de la caja negra del tren interoceánico que descarriló el 28 de diciembre. Sismo. Viernes pasado, sismo magnitud 6.5 dejó un saldo de 2 personas fallecidas, una en la Ciudad de México, otra en Guerrero. Tendremos también pues el saldo de las afectaciones. Y sí, empezamos el año con noticias muy relevantes que tienen impacto a nivel mundial. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa fueron detenidos por fuerzas estadounidenses. Y se espera que hoy mismo empiece la audiencia en su contra en la Unión Americana, hasta donde fueron trasladados el sábado pasado. ¿Qué pasará con Venezuela? En este operativo de captura de Maduro hubo muchísimas reacciones divididas, contrastantes por parte de líderes de toda la región y de todo el planeta. Aquí en México, esta mañana la presidenta Sheinbaum condenó los hechos y lo hizo en estos términos. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La intervención nunca ha traído democracia. México coopera con Estados Unidos incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población. Bueno, hasta el expresidente López Obrador opinó al respecto, reapareció para rechazar la operación de Washington. Dijo que es un prepotente atentado a la soberanía de Venezuela y le pidió a Trump no caer en la autocomplacencia. Qué susto el viernes con el sismo, que aunque tuvo una magnitud de solo 6.5, se sintió muy fuerte en muchos lugares. Como saben, el epicentro fue en Guerrero y lamentablemente sí dejó un saldo fatal. 2 personas fallecidas, más de una decena de lesionados y cientos de casas dañadas. Lo que comenzó como una mañana normal terminó en evacuaciones, alarma y luto. Un sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes el centro y sur del país, con epicentro frente a las costas de Guerrero. El movimiento ocurrió a las 7:58 de la mañana. Activó la alerta sísmica y obligó a miles de personas a salir a las calles ante el temor de derrumbes. Me tocó en el metro, en la estación, y nos pegaron a la pared y la verdad es que se sintió bastante fuerte adentro del metro. Horas después, Protección Civil confirmó 2 personas fallecidas. Un hombre de 67 años en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, que murió tras tropezar mientras evacuaba su departamento, y una mujer de 50 años en San Marcos, Guerrero, luego de que el techo de su vivienda colapsara.
Aquí estaba la mesa, iban a desayunar. Yo gritaba, auxilio, ayúdenme, Felicita, le cayó todo el escombro, ayúdenme, le digo. Estábamos todos y viendo pues, pensando que pues ya había fallecido. En Guerrero, el estado más afectado, las autoridades reportaron al menos 12 personas lesionadas, 500 viviendas dañadas, derrumbes carreteros, fugas de gas y afectaciones en inmuebles públicos y hospitales, principalmente en Acapulco, San Marcos y Chilpancingo. Sí se sintió bastante fuerte porque sí, no, salí yo volando de la cama casi, ya no sabía yo qué hacer. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que evacuar Palacio Nacional tras sonar la alerta sísmica. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad. En la Ciudad de México se registró la caída de postes y árboles, fallas eléctricas en varias colonias y un incendio en una subestación eléctrica del centro. El sismo se percibió también en Oaxaca, Veracruz, Morelos y Puebla. El Servicio Sismológico Nacional informó que se han registrado hasta el momento más de 500 réplicas, la más fuerte de magnitud 4.7. La CFE informó que ya se restableció el servicio eléctrico al 82% de los usuarios afectados y autoridades confirmaron daños menores en aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Acapulco, sin afectar sus operaciones. Las autoridades continúan con la evaluación de los daños. Te informó Kena Uribe. Fue detenido otro sicario implicado en el asesinato de Hipólito Mora. Recuerdan a Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa allá en Michoacán. El detenido es Roberto N., el Betillo o el Taquero, quien al momento del ataque en 2023, junio del 23, era parte del cártel de los Viagras, actualmente pues parte de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo detuvieron el viernes en Morelia con otros 2 hombres. También les aseguraron, ya saben, armas, cartuchos. Ya son 5 los detenidos por ese homicidio. Y hablando de grupos criminales, muy importante esto que dijo Donald Trump, que bueno, ha lanzado, en medio de esta ofensiva en contra de Venezuela, pues ha lanzado mensajes durísimos para otros países, uno de ellos Colombia. Ya iremos a ese punto, pero a México le ha tocado. Le preguntaron en una entrevista sobre si la intervención en Venezuela era un mensaje para el gobierno de México y dijo que esa no era la intención, pero agregó que algo tendrá que hacerse con el poder de los cárteles de la droga mexicanos. We're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. Would you like us to take out the cartels? No, 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 Mr. President. No, 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 please. So we have to do something. She's a good woman, es una buena mujer, dijo en referencia a la presidenta Sheinbaum, pero agregó que son los cárteles los que gobiernan este país. ¿Qué responde la presidenta Sheinbaum? Bueno, pues ella reitera la condena de su gobierno a la intervención militar estadounidense en Venezuela. Estuvo en Huamantla, Tlaxcala, y ahí mandó este mensaje. Gobernado por los cárteles. Varias veces esto. Sin embargo, pues tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, colaboración, coordinación, pero no subordinación. Bueno, pues la presidenta reiteró la colaboración con Estados Unidos, recalcó que así como en el país se atienden la inseguridad y la violencia, pues las autoridades estadounidenses también tienen que evitar que lleguen las armas a México. Además, durante la supervisión de una planta de Pemex en Tula, defendió al petróleo como pilar de la soberanía energética y descartó cualquier intervención de Estados Unidos. Detalló que las 8 refinerías de Pemex alcanzan una producción de más de 1 millón de barriles diarios y agregó que la de Tula tiene una capacidad para producir 270,000 barriles por día. Bueno,
El petróleo sí, en el mensaje. ¿Por qué? Porque es un tema central. Sin el petróleo, pues no se explica lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué pasa con los grupos parlamentarios de Morena, del PT y el Verde, que son sus aliados? Bueno, le dieron su absoluto respaldo a la política exterior de México, conducida por la presidenta Sheinbaum. En la Cámara Alta se suspendió la reunión de hoy, donde la Comisión de Marina iba a autorizar el ingreso de tropas de Estados Unidos a México. Iban a venir para tareas de adiestramiento, pero como están las cosas, pues mejor que no vengan ahorita. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados manifestó su rechazo a la intervención militar estadounidense en Venezuela. Recalcó que es un grave acto de agresión que atenta contra la paz. El PAN pidió una transición pacífica a la democracia en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad. Además, condenó al gobierno de Maduro, que ha oprimido sistemáticamente a los venezolanos. El PAN reiteró su solidaridad justamente con los venezolanos. El PRI calificó al régimen de Venezuela como una narcodictadura. Dijo que ese país fue saqueado por un gobierno que convirtió al Estado en un negocio criminal. Pero ya nos pasamos ahí, nos pasamos de la media. Irán muchas cosas ocurriendo. Pero vámonos por lo pronto a la información. Me parece perfecto, Pau. Encontraron los restos de 4 hombres de un rancho al sur de Veracruz. Entre las víctimas se identificó a Héctor Velázquez, hijo del regidor Héctor Velázquez, quien fue asesinado también en 2020. Hasta el momento no hay ningún detenido por estos hechos. Luego de una agresión a balazos contra elementos de la Guardia Nacional, encontraron 15 campamentos donde se refugiaban delincuentes y ya fueron destruidos. Además, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, José de Jesús Dueñas, denunció que el sector salud en Colima está colapsado bajo la administración de la morenista Indira Vizcaíno. En Chiapas detuvieron a 157 policías de 3 municipios acusados de vínculos con la delincuencia organizada. En información metropolitana, policías de Ecatepec, Estado de México, rescataron a un bebito que fue golpeado por su papá, quien pretendía arrojarlo de un segundo piso. Se trata de Joetsi N., quien fue detenido junto a su esposa, la madre de este menor. En Hermosillo se fugó un interno del Cerezo 1. Ya activaron el código rojo para dar con Juan José N. Además, en su primera gira en 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Tlaxcala para supervisar el Polo del Bienestar y la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ya son casi 1,500 los conductores remitidos al Torito, 1,430 autos llevados al corralón. ¿Cómo está el peso? Se cotiza en 18,2. La bolsa mexicana cerró el viernes con una pérdida de 0.26%. Y aquí le hablamos de esta avioneta que se desplomó en Galveston, Texas, el 22 de diciembre pasado, una avioneta de la Marina. Relaciones Exteriores informó que ya están en México los restos de los 4 elementos navales y el médico que murieron en el accidente. El consulado en Houston hizo las gestiones necesarias para repatriarlos. Y bueno, también acompañó a los 2 sobrevivientes. Precisamente este sábado, familiares y amigos velaron en Tierra Blanca, Veracruz, el cuerpo del teniente piloto de la Marina, Luis Enrique Castillo, uno de los elementos fallecidos. Por otro lado, le informo que Ulises Lara, que era encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, confirmó que fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General, ya esto confirmado por la fiscal Ernestina Godoy. Bueno, pero hablemos del senador Gerardo Fernández Noroña. Como saben, fue increpado por un ciudadano mientras caminaba muy a gusto por una zona comercial de Roma, allá en Italia. Lo cuestionaron porque, pues, ¿qué hace en el extranjero? Vino un intercambio tenso de palabras. Durante el episodio, la acompañante del senador reaccionó de forma agresiva. ¿Quieren ver qué pasó? Vámonos pues con el senador Noroña en su paseo romano. Senador Noroña, ¿qué se siente estar aquí en Roma? Pues muy bien, ¿crees que eres el único que tienes derecho a estar en Roma? No, mi amigo. Mira, aquí está. Aquí me está agrediendo el senador Fernández Noroña.
defiende a Maduro. Defienda al Maduro. Está aquí en Roma mientras el país está en crisis. Un corrupto. Aquí véanlo. Que me atropellen. Corrupto. ¿Ustedes están esperando a los Reyes Magos? ¿Qué tal se portaron? ¿Saben que hay países donde en vez de reyes va una bruja? Se los cuento, vámonos a la escuelita. ¿Cómo de que no? Esta escuelita que no descansó, porque aquí en esta escuela no hay vacaciones y lo que hay es brujas, muchas, empezando por la profesora. Bienvenido, Emanuel. Gracias. Diego, Estamos de vuelta. qué gustazo tenerlos aquí. Fíjense, para contarles de esto que ocurre allá donde anda el senador Noroña, en Italia. Fíjense que la noche del 5 de enero esperan la llegada de la bruja Befana. Este personaje que es parte de toda una leyenda, porque resulta que la consideran una mujer con aspecto de bruja que llega justamente con regalos. Los Reyes Magos buscaban, ya saben, al niño Jesús, y entonces en ese esfuerzo por buscarlo le preguntaron a una adulta mayor de nombre Befana, ¿dónde está? Y ella, bueno, pues no los acompañó en un primer momento, pero luego los siguió, salió a buscar a los reyes, salió tras ellos. El caso es que a partir de eso, los niños italianos esperan un regalo de la brujita, de la bruja Befana, porque ella precisamente les entregó, según la leyenda, regalitos a los niños luego de seguir a los reyes. Órale. Strega. ¿Cómo se dice bruja en italiano? Se dice strega. Strega. Por si me quieren poner algún apodo. No, Gracias, no. queridísimos alumnos. Me voy a enlazar rápidamente hasta las calles de la Ciudad de México con mi compañero Ricardo Vitela. Andas en Iztapalapa. ¿Por qué, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Paula, y de antemano te mando un abrazo, feliz año para ustedes. Y bueno, con situaciones que no nos gusta informar, pero lo tenemos que hacer. Exactamente en la colonia Santa Cruz me llegó al con Iztapalapa, aquí en la calle de Benito Juárez y Andador de Benito Juárez, una cerrada donde elementos del agrupamiento Zorros, un grupo especial de intervención, se encuentran acordando esta zona. Hay un hombre de 43 años de edad, identificado por sus familias de nombre Ricardo. Hubo un reporte en la madrugada de violencia intrafamiliar dentro de ese domicilio, informando que este hombre tenía amagada a su familia con una pistola. Llegan elementos de la policía. Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron de que esta persona, pues en intercambio de disparos, porque recibió con disparos a la policía, pues fue abatido por elementos de la policía. Un policía resultó lesionado, pero más tarde salieron los familiares a informarnos que las cosas no sucedieron así. La versión de los familiares comentan que llegó un grupo numeroso de policías, la esposa que reportó la violencia intrafamiliar de esta persona, pues su hermana es un mando de la policía e informó que ella mandó a la policía, ingresaron sin permiso al domicilio, golpearon a varias personas y ellos están culpando a las autoridades del fallecimiento de este hombre de 43 años de edad. Ya llegó la fiscalía, van a sacar el cuerpo del domicilio y obviamente pues consternados las familias. Esto será de competencia del Ministerio Público, quien determinará conforme a las investigaciones la situación jurídica y el esclarecimiento de todo lo que sucedió en este domicilio aquí en el oriente de la ciudad. Escuchamos los gritos de desesperación, Paola, de la gente que está indignada por esa situación que ya te he comentado. Es lo que estamos viendo en estos momentos, Paola. Van a sacar el cuerpo de este hombre de este domicilio y bueno, pues están los empujones con elementos de la policía. Quieren ver el cuerpo de este desafortunado hombre que pues falleció por un disparo de arma de fuego. Encontraron un arma en el interior del domicilio y así es como se están viviendo las cosas en estos momentos aquí en Iztapalapa, en esta colonia de Santa Cruz. Me llegó con mi estimada Paola Rojas. Mira, quieren ingresar, están impidiendo su grupo especial de intervención, no van a dejar pasar porque hay muchas personas, tienen que subirse los policías de la fiscalía, el vehículo de la fiscalía. Este familiar quiere ingresar a la fuerza para ver el cuerpo de esta persona. Quiere ir otro familiar para mediar la situación y para que entre. Ya por fin lo dejaron pasar. Y bueno, está muy tensa esta situación. El dolor de la familia al ver a su familiar sin vida.
hay familiares del occiso, hay familiares también de la mujer, hay un problema inminente en esta situación y bueno, pues tuvieron que estar los policías, tuvieron que ingresar por el cuerpo, subirlo a esta unidad de traslado médico forense para llevarlo a la coordinación territorial correspondiente. Identificado ya está los trabajos que tienen que hacer de ley por parte de las autoridades ministeriales. Y esta es la situación aquí en Santa Cruz Mellehualco. Hay dos versiones, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también de los familiares. El papá del occiso nos mostró algunos golpes. Dicen que desquitaron las cámaras de videovigilancia en el interior de este domicilio, que se llevaron las memorias. Bueno, esto lo tendrá que verificar y hacer la investigación las autoridades ministeriales y continúa el dolor y continúan pues ahí los dimes y diretes y los empujones por parte de los familiares que no quieren darle el último adiós al cuerpo de su familiar en esta zona. Mientras tanto, pues es lo que tenemos que informarte desde Santa Cruz Mellehualco, mi estimada Paola. Te agradezco muchísimo el reporte. Te pido sigamos atentos, por favor, a esto. Qué caso tan lamentable. Gracias. Gracias por la información. Un abrazo. Gracias. Bueno, y el descarrilamiento del tren interoceánico, fíjese, muy importante, se va a presentar hoy una denuncia por parte de personas afectadas por este accidente allá en Oaxaca. La Fiscalía General informó que ya obtuvo la información que había en la caja negra y esto permitirá determinar las causas del accidente. Recordar que 14 personas murieron. Ya se trabaja para dar seguimiento al estado de salud de los 98 lesionados. Ojo, insisto, hoy víctimas acudirán a la Fiscalía General a presentar una denuncia contra constructoras, contratistas y servidores públicos por irregularidades y fallas graves en la construcción y supervisión de ese proyecto. El tema es muy relevante y ya llegó hasta la conferencia mañanera. Pues hay que ver quiénes son primero. ¿Quién está interponiendo esta denuncia? Vamos a ver. Y no es necesario que se acerquen, tienen el derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen abogados. A veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos y hay Bueno, las autoridades federales informaron que los trabajadores del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ya retiraron los restos del vagón descarrilado. Con ayuda de cortadoras especiales, pues lograron extraerlo del barranco en el que cayó. Todo esto es parte de los trabajos para la liberación del tramo donde ocurrió el accidente. ¿Qué causó el accidente? Pues ya están las cajas negras, ya extrajeron la información, pero siguen investigando. Otro descarrilamiento, por fortuna no dejó víctimas, ocurrió la madrugada de ayer en Nogales, Sonora. Un tren de carga transportaba jarabe de maíz y bueno, se activaron los protocolos y solo hubo daños materiales. Ferromex, la empresa, asumió la responsabilidad de las maniobras y se encargó. La Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato del empresario tequilero José Adrián Corona. Lo encontraron muerto hace una semana en una carretera de Atenguillo. Fue secuestrado desde el 27 de diciembre por tipos armados. Los responsables se llevaron al empresario y a sus familiares, les robaron sus pertenencias y bueno, pues ya se confirma su fallecimiento en estas circunstancias. Pero regreso al tema que tiene al mundo en vilo. El arresto que hizo Estados Unidos contra Nicolás Maduro en Venezuela. Las autoridades estadounidenses siguen apuntando hacia otros objetivos políticos venezolanos y es que sí, está todavía la búsqueda y la recompensa contra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Exteriores y pues cabeza de los militares venezolanos. Se ofrece por él $25 millones por información que lleve a su captura. Está acusado de conspiración por narcoterrorismo. También hay una contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusado de lo mismo, conspiración para distribuir cocaína, $15 millones por él. Por otro lado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de Maduro, recalcó
que el mensaje es que los regímenes opresores y corruptos rendirán cuentas. Por su parte, la Embajada de México en Venezuela llamó a los connacionales a evitar viajar a ese país, pero en caso de hacerlo, pues ponerse en contacto con las autoridades para verificar, digamos, el estatus. En la Embajada estadounidense en la Ciudad de México hubo manifestaciones. La Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela y otras organizaciones rechazaron la acción militar estadounidense en territorio venezolano, exigieron la libertad de Maduro y de su esposa Cilia Flores. Hubo pintas, hubo, bueno, pues esta movilización también en la Embajada venezolana en Polanco, donde se protestó por la intervención estadounidense. Interesante porque no había venezolanos entre quienes se manifestaron. Esas protestas, a ver, hubo otra más, una marcha del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez, en este caso, colectivos que marcharon, pero para manifestar su respaldo a la soberanía venezolana. Pero nos vamos con la información meteorológica, queridísimo Irán. ¿Cómo se va a portar el cielo? Me parece perfecto, Pau. Vamos a ver cómo va a estar este primer lunes del año, ya este primer golpe de realidad. El nuevo frente frío número 27 va a ingresar sobre el noreste del país, de hasta con rachas de 50 kilómetros por hora y descenso de temperatura en Sonora, en Chihuahua, en Durango. Además de chubascos en Baja California, el ingreso de humedad del Océano Pacífico va a propiciar lluvias en Michoacán, en Guerrero y Oaxaca. Así que tomen sus previsiones, sacan el paraguas. Para la Ciudad de México, una máxima de 24 grados y también una mínima de 6. Sigue el frío. Tápense bien, abríguense bien, a tomar muchos líquidos y a comer frutas de la temporada. Eso, mero, y todo eso y vitaminas. Voy a enlazar rápidamente a la redacción y es que ahí nos tienes información importante de última hora. Kena Uribe, ¿qué pasa? Te escuchamos atentísimos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pau. Ojo, usted viajará esta mañana a Michoacán. Tome precauciones porque ocurrió un choque múltiple en la carretera federal Morelia-Salamanca a la altura del kilómetro 7. Como podemos ver en las imágenes, un coche perdió el control y al momento de frenar provocó que al menos 5 coches más se vieran involucrados. Afortunadamente, los conductores solo resultaron con heridas leves. En estos momentos se encuentra cerrada parcialmente la vialidad, en lo que se retiran las unidades. Le repito, es la carretera Morelia-Salamanca con dirección a Morelia. Maneje con cuidado. Continuamos pendientes, Pau, porque esto es noticia. Y te lo agradezco muchísimo, Kena. Gracias. Gracias y buenos días. Fíjense, ojo, porque hay un nuevo tipo de fraude que está aprovechando la imagen de celebridades para engañar a los usuarios con unas supuestas alertas de seguridad. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues aquí les digo cómo, para que no caigan. Una nueva modalidad de fraude está circulando en redes sociales y tiene un gancho peligroso. Utiliza la imagen y el nombre de celebridades para engañar a los usuarios. El mensaje irónicamente se presenta como una supuesta alerta de fraude, pero en realidad proviene de los mismos estafadores. El engaño suele comenzar de forma inocente. Sigues en redes sociales a un actor, cantante o figura pública que admiras y poco después recibes una solicitud de amistad o un mensaje directo. El perfil asegura ser una cuenta privada oficial de la celebridad, creada, según dice, para advertir a sus seguidores sobre actividades fraudulentas en Internet. Sin embargo, estas cuentas falsas presentan señales claras de alerta. Muchas no tienen fotografías reales, publicaciones verificables ni historial de actividad. Aún así, logran generar confianza aprovechándose de la imagen de la celebridad y del vínculo emocional con sus seguidores. El siguiente paso es establecer una relación. Los estafadores buscan generar conversación, cercanía y credibilidad. En algunos casos incluso utilizan videos o audios alterados, conocidos como deepfakes, para aparentar que la celebridad realmente está hablando con la víctima. El objetivo final es el mismo, el dinero. La alerta principal aparece cuando comienzan a pedir datos financieros como números de tarjetas de crédito, tarjetas de regalo, transferencias bancarias, envíos de criptomonedas u otras formas de pago difíciles de rastrear. Ante este tipo de mensajes, la recomendación es clara.
Desconfiar, no responder, no enviar dinero ni información personal y reportar la cuenta directamente en la red social donde apareció para que pueda ser bloqueada. Si existe sospecha de fraude, también se recomienda reportarlo a la policía cibernética. En el entorno digital, una alerta falsa puede ser el primer paso de una estafa real. Informó Montserrat Ortiz. Bueno, pues ahí entonces los detalles para que no les pase. Y hemos hablado aquí de muchísimos casos ya de generadores de contenido, de personas que tienen éxito en el mundo digital y que son víctimas de la violencia en México. Mire esto que pasó allá en Uruapan, Michoacán. Un ex policía de tránsito que, bueno, pues ya como comunicador digital fue atacado a balazos. Antonio Castro, conocido como Balam, de la página Patrullando tu Colonia. Fue agredido afuera de un restaurante el domingo en la tarde y un niño que estaba ahí cerca también resultó herido. Ambos fueron trasladados a un hospital y el ex agente permanece en estado grave. Y así captaron a 2 funcionarias de Chihuahua. Se trata de Esmeralda Pizarro, la subdirectora de Obras Públicas, y Blanca Marín Ecárcega, secretaria de la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González. Estas funcionarias subieron, ellas mismas compartieron estos videos donde aparecen disparando armas de uso exclusivo de la Guardia Nacional. Así celebraron el Año Nuevo. Hay quien come uvas, hay quien se plantea propósitos, hay quien dispara armas de uso exclusivo del Ejército. Y bueno, pues ya la Fiscalía del Estado dijo que abrieron una investigación en su contra. También en Chihuahua ya quedaron prohibidas las carreras de caballos, las peleas de gallos, los jaripeos y todos los eventos relacionados. Esto entró en vigor desde el 29 de diciembre y es que, bueno, pues recordar que el 15 de noviembre del año pasado 7 personas fueron asesinadas en una carrera de caballos en Santa Teresa, allá en Ciudad Parral, así que prohibidas ya. Y este fin de semana murió un empresario crucial, don David Garza Lagüera, un hombre comprometido con las causas sociales, un defensor del medio ambiente. El 3 de enero de 2026 quedará marcado en la historia empresarial de México. Este día falleció David Garza Lagüera, a los 91 años. Más que la despedida de un heredero, fue el adiós a un estratega que supo convertir un legado familiar en un imperio institucional. Hijo de don Eugenio Garza Sada y de doña Consuelo Lagüera Zambrano, David creció con una idea clara. El trabajo no era opción, era deber. Esa formación se puso a prueba en 1973, tras el asesinato de su padre, cuando el futuro de Grupo Monterrey pendía de un hilo. En los años siguientes, fue una pieza clave en la creación de estructuras como Visa, origen de FEMSA y la consolidación de Alfa. Su visión impulsó la expansión de Oxxo, mientras que otros veían simples tiendas de barrio. Él validó un modelo de eficiencia operativa y distribución capilar que compite de tú a tú con los principales consorcios del comercio internacional. Promotor inalcanzable del Tecnológico de Monterrey, David entendió que sin educación no hay industria. Apostó por el talento, la discreción y los resultados de largo plazo. De perfil bajo, combinó la estrategia empresarial con la filantropía, el apoyo ambiental y el compromiso social. Fue presidente de Madisa y Grupo Delta y fundador de la Fundación Asesoría, Capacitación y Crédito Nacional. La noticia de su muerte provocó una reacción unánime en los mercados y en la sociedad civil. David Garza Lagüera es reconocido como el empresario que supo tender un puente entre dos épocas, el México del proteccionismo industrial y el de la apertura comercial. David Garza Lagüera tuvo 5 hijos: David, Alberto, Federico, Yolanda y Marcela Garza Santos.
y 18 nietos. Le sobreviven sus hermanas Alicia y Consuelo. El empresario regiomontano pasó sus últimos días acompañado de su esposa, Norma Alanís de Garza Laguera, con quien compartió una vida marcada por la discreción, el respaldo constante y una visión común de compromiso familiar y social. Descanse en paz, don David Garza Lagüera. Y bueno, pues nuestras condolencias para todos sus familiares. Justamente estamos a unas horas de que lleguen los Reyes Magos y bueno, Zahid aprovechó, ¿verdad?, para preguntarle a las personas, si fuera Rey Mago, ¿qué le regalarías al mundo? Así es, si yo fuera Rey Mago, ¿qué le regalaría al mundo? No, mejor dímelo tú, ¿qué le darías? Yo le regalaría pulque para que estuvieran bien enganosos y tuvieran muchos hijos en el próximo noviembre. Yo le regalaría un hogar a los perritos y que tengan una familia que los cuide. Yo les regalaría tacos a todo el mundo para que todos se sienten a comer un taco cuadrado con un chip de salsa para que vean lo que es México. Pues le regalaría paz mundial, le regalaría ¿Como Miss Universo? Les hagan así. Si fuera Rey Mago, ¿qué le regalarías al mundo? Juguetes sexuales para que estuvieran felices todos en el mundo. ¿Tú qué tan feliz eres? 10-10. Hombre, pues yo le regalaría un tratamiento para tratar sus adicciones, pues ya que venimos del Guadalupe Reyes. Pues yo le regalaría un dulce, porque aparte de un dulce, pues no solo endulza el paladar, sino también el corazón. Para que los besos sepan. Pues más dulces, más alegres. Yo regalaría muchísima gasolina para que todos circularan y no hubiera tanta corrupción. Mejor regresamos allá al estudio. Qué bueno que no es Rey Mago Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias de verdad, porque podemos empezar el año juntos y que así sigamos todo el 2026.